Señor les bendiga grande y poderosamente. Estamos aquí con el propósito de darle la honra y la gloria al que vive y permanece para siempre. Y traemos en esta ocasión un tema muy precioso, algo muy especial, aunque toda la palabra de Dios es preciosa y toda la palabra de Dios es especial, pero este tema nos habla acerca, es un estudio acerca del evangelismo. Y usted me dirá, hermano, pero usted va a hablar ahora de cómo ser unos evangelistas internacionales. No, amado hermano, vamos a hablar del evangelio sencillo y humilde de Jesucristo, amén, de llevar las buenas nuevas de salvación. Comenzamos ahí sin más preámbulo en el capítulo 4 del libro de San Mateo, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice: estudio de evangelismo, Mateo capítulo 4 versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión preciosa llama a los discípulos y les dice que vengan en pos de Él y Él los va a hacer pescadores de hombre. Amén. Simple y sencillamente nuestro Padre Celestial busca hombres sencillos, hombres humildes, ¿verdad? Para su ministerio. Aquí tenemos la prueba en Mateo capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿verdad? Jesucristo comenzó su ministerio, ¿verdad? Aproximadamente a los 33 años. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué predicó Jesucristo? Y a decir: arrepentíos. Empezó a predicar arrepentimiento, ¿verdad? Para venir a los pies de Jesucristo, del Maestro. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Ese es el mensaje cristocéntrico. Arrepentimiento, porque el reino de los cielos se acerca, ¿verdad? Se acerca el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, pero antes que la segunda venida de Cristo venga, viene Jesucristo a recoger su pueblo, a recoger su iglesia. Amén. Bendito sea el poderoso nombre de Jesucristo. Así que es una emergencia, y desde entonces se predicó y desde entonces se debe de seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Versículo 18 dice: andando Jesús en el mar de Galilea, vio a quienes, a dos hermanos, Simón, Pedro y su hermano Andrés. Estos que estaban haciendo, echando la red, porque estos eran pescadores, ¿verdad? Y les dijo, ¿cómo les dijo? Venid en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. En otras palabras les dijo: los voy a hacer ganadores de alma, ¿verdad? Ellos eran hombres expertos en la pesca, expertos en tirar las redes, en sacar peces. Y el Señor Jesucristo pasa por ellos y los evangeliza, les presenta el evangelio, y ellos toman la decisión voluntariamente de seguir al Señor Jesucristo. Me preguntaba yo, Jesús comienza el ministerio con estos hombres, ¿verdad? Entonces aquí seguimos Mateo capítulo 20, dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tomaron la decisión de seguir al Maestro, de seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces versículo 21 dice: pasando de ahí, vio también a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También estos eran pescadores. En la barca con Zebedeo su padre estaban ellos remendando las redes, y también los llamó, ¿verdad? Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre lo dejaron también. Quiere decir que el papá no le siguió, le siguieron al Maestro. Vea, qué precioso. Y hace ratito les comentaba y decía, porque me preguntaba yo, ¿cómo el Señor comienza su ministerio con con estos hombres? Fueron los primeros que llamó. Y estos hombres eran ¿quiénes? Ellos eran pescadores, con personas humildes, con personas sencillas. ¿Por qué no empezó con ingenieros? ¿Por qué no empezó su ministerio con doctores? ¿Por qué no empezó con gente grande?
¿verdad? ¿Por qué? Porque él quería mostrar de que el reino de los cielos era necesario predicarlo, y para predicar el evangelio no era necesario llegar a tener unos grandes títulos ni ser profesionales, sino que lo que se necesitaba es la llenura del Espíritu Santo, saber de la palabra, la humildad para poder llevar este evangelio, porque la Biblia dice que a los altivos Dios los ve de lejos, y esos fueron los hombres que nuestro Padre Celestial buscó para este ministerio. Ellos eran pescadores, ellos eran expertos en pesca, y por eso es que el ministerio del evangelismo lo vamos a relacionar ahorita con lo que es la pesca, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Verdad? La palabra evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? También se le conoce como las buenas nuevas de salvación. Eso significa el evangelio. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo, el evangelio todopoderoso, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que da vida y vida eterna, porque Cristo viene pronto y es necesario correr con emergencia, avisarle, anunciar de que Cristo viene pronto y hay que entrar en el reino de los cielos. Él viene pronto a buscar su pueblo y va a arrebatar su iglesia, va a elevarse su pueblo antes que comiencen juicios sobre esta nación aquí en la tierra. Él rescata a su pueblo. Amén. Seguimos con este evangelio, explicando este taller de evangelismo, este estudio, ¿verdad? Ya dijimos que evangelio significa buenas nuevas. Discípulo, ¿qué significa la palabra discípulo? Significa un seguidor de Jesús. Entonces estos hombres, de ser unos pescadores, se convirtieron en discípulos de Jesús, porque ellos tomaron la decisión de seguir al Maestro, de seguir a Jesucristo. Amado amigo, amado hermano, tú que has tomado esa decisión de seguir el camino de Jesucristo, tú eres un discípulo de Jesucristo. Por lo tanto, este mensaje es para mí y también es para usted, para que tratemos de extender, de expandir este evangelio a otras personas que realmente lo están necesitando, ¿verdad? Hay personas que están en un hospital, hay personas que están ahí atados en la droga, hay otros que están en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación. Hay gentes hay almas que lloran y desean que alguien les predique. La palabra de Dios dice, ¿cómo irán si nadie les predica? Pero dice, más hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, de los que van ahí llevando esa palabra. Eso es lo que dice el Señor. Otro texto, Hechos capítulo 1, verso número 8, ¿verdad? Dijimos que significa discípulo, seguidor de Jesús. Entonces estos pescadores con el maestro aprendieron todo lo relacionado con el evangelio. Pero antes que comenzaran su ministerio, después que fueron instruidos para predicar el evangelio, él les dio algo. Él les dijo, vayan al aposento alto para que sean todos llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 vemos esa palabra, dice, pero recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí viene, y me seréis como testigos, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note esto, les manda que sean testigos, que vayan a testificar de las cosas, de los cambios que Dios había hecho, a predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿dónde los manda primero? A Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Es la casa, ¿verdad? Ellos tenían que comenzar por ahí. Después de Jerusalén, a Judea, ¿verdad? Después de Judea, a Samaria. Amén. Y después dice, hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde será lo último de la tierra, hermano? Eso sí que no sabemos, pero lo vamos a saber esta preciosa ocasión en este estudio. Lo último de la tierra. ¿Cuál fue el último continente descubierto? ¿Cuál fue? El continente de América. Amén. Cristóbal Colón conquistó los últimos pedacitos allá en Centroamérica. Quiere decir que hasta nosotros,
ha llegado el evangelio de Jesucristo. Hasta nosotros ha llegado las buenas nuevas de salvación, amado amigo, amado hermano. Y ahora nosotros, hermano, que ha llegado a nosotros esta lámpara, no tenemos que enterrarla. No tenemos nosotros que meterla debajo de la almohada, debajo de ahí. Tenemos que nosotros llevar también este hermoso evangelio a otras personas que lo están necesitando. Alabado y glorificado sea el nombre de mi Padre Celestial. Solo con la ayuda del Padre, del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo es como nosotros llevaremos este evangelio. Amén. No necesitamos grandes cosas, pero sí necesitamos vivir una vida apartada, ser seguidores de Jesús y también tener el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Marcos 16, capítulo 15, ¿verdad? Nos da otro empujoncito acerca del evangelio. No un empujoncito, un empujón grande nos da. Dice Marcos 16, 15, dice, y les dijo, ¿cómo les dijo? Id por todo el mundo, ¿verdad? Predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Qué preciosa palabra, qué precioso y maravilloso nuestro Dios. Marcos 16, 15 al 18 dice, y les dijo, id por todo el mundo, les dijo, y prediquen el evangelio, ¿verdad? ¿A quién les van a predicar? A toda criatura. Significa al grande, al chiquito, al rico, al pobre, al mediano, al blanquito, al negrito, al gordito, al flaquito, a toda criatura, al viejito, al jovencito, a toda criatura se le debe de predicar el evangelio de Jesucristo, porque es una necesidad, es una emergencia, es algo, es una noticia de prioridad. Anunciar que Cristo está a las puertas. Ya son hace 2000 años que se anuncia y que se predica y estamos en la recta final. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos difíciles. Estamos en los tiempos de la apostasía y hay esta necesidad, hay esta emergencia de predicar y llevar el evangelio de Jesucristo. Usted me dirá, hermano, pero es que yo no tengo estudios, hermano, pero es que yo no fui a la universidad. Es que Jesucristo no llamó universitario. Jesucristo los mostró llamando pescadores, llamando a Pedro. La Biblia dice quién era Pedro. La Biblia dice que Pedro era un hombre del vulgo. Pedro un hombre que la gente no tenía quizás ni testimonio, no tenía nada. Era un hombre sencillo de palabra. Pero Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, a pesar que negó a Jesucristo, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, Pedro se paró a predicar y dijo, estos no son, dice, hombres que están ebrios, sino que están con el poder de Dios, y todos los que quieran aceptarle, arrepentidos y convertidos en el nombre de Jesucristo para sus pecados. Y aquel día, en el primer mensaje de Pedro, se convirtieron 5,000 almas. Predicó el segundo mensaje y se convirtieron 3,000 almas, 8,000 almas ganó, pero este hombre sencillo, pero estaba lleno del Espíritu Santo y había tenido un encuentro con Jesucristo, había tenido una transformación, había tenido un cambio, y eso es lo que Cristo necesita, disponibilidad. Y cuando le dijo, sígueme, él dejó su red y siguió al maestro. Discípulo significa seguidor de Jesús. Oh, yo no sabía eso, hermano. Yo pensaba que para ser discípulo de Jesús había que tener unos grados altos, había que tener arriba. Usted puede, amado hermano, usted puede. Usted es un discípulo de Jesucristo si usted se ha apartado del mal y está viviendo para Jesucristo. Amén. Glorificado y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Mateo 28, 18 los asimila otro versículo precioso que el Señor nos habló y nos dejó en su preciosa palabra. Mateo 28, capítulo 18, versículo 20 dice, y les dijo, se acercó y les dijo, habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Jesucristo les dijo, la potestad me es dada arriba y abajo. Por tanto les dijo, ¿cómo les dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones. Id, vayan, la orden ya fue dada a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Mire qué maravilloso es el Señor. Mire qué precioso es nuestro Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Él es grande y misericordioso. Él les dice en su palabra: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no nos va a dejar, amado hermano. Si usted va en el nombre de Jesucristo a predicar esa palabra, el Señor no lo va a dejar solo. Él no lo va a avergonzar, pero necesita usted ceñirse los lomos, necesita usted cubrirse. Con nuestra propia fuerza nosotros no podemos ganar las almas. Quien convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Por eso a veces las almas no se convierten, porque nosotros pensamos que nosotros es con nuestra propia fuerza, que es con nuestra palabrería, que es con nuestra convicción, que es con nuestro conocimiento. No es con lo de nosotros. El Espíritu Santo es el que va a convencer al hombre de pecado. Dejémonos usar por Él, dejémonos llevar por Él, dejemos que el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros y Él hará su trabajo. Pero es Él el que convence al hombre de pecado. Nosotros, nuestro deber solo es predicar el evangelio, y la palabra de Dios dice que no volverá vacía. Amén. Dice, cuando evangelizamos, necesitamos la cobertura de Dios para llevar este evangelio. No podemos predicar este evangelio sin la cobertura de nuestro Padre Celestial y la cobertura también terrenal de acá en la tierra de nuestros líderes también, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra también. Entonces necesitamos eso. Necesitamos esa cobertura, porque cuando nosotros evangelizamos, los estamos metiendo, dice ahí, en territorio del enemigo, a buscar las almas perdidas. Oh, yo no sabía eso, hermano. La palabra de Dios dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, él es el Dios de este siglo. Por eso es que hay tanta opresión, hay tanta situación cuando se evangeliza, hay tanta oposición cuando se va a llevar el evangelio, porque al enemigo no le gusta. Él siembra discordia, él siembra tantas cosas, él hace lo imposible para que nosotros no vayamos a predicar el evangelio. Él hace las luchas, hace lo que puede. Él es alguien así, porque él es el trabajo de él, pero nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude y que tenga misericordia para que podamos llevar el evangelio de Jesucristo. Estos hombres pescadores con el maestro aprendieron todo lo relacionado con el evangelio, ¿verdad? Ellos aprendieron que id significa que la orden ya fue dada, ¿verdad? Id significa que hay que ir, ¿verdad? Vemos que ahí no dice Jesucristo si pueden ir, si acaso van. Ahí dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Por qué llamó pescadores? Porque dice: el pescador va a buscar los peces. Mire qué precioso. Nuestro Señor Jesucristo no se equivoca, no se engaña. Él por eso llamó pescadores, porque el pescador no se sienta a esperar a que los peces lleguen. El pescador viene, mire, y prepara su herramienta que va a llevar para pescar, y entonces toma la decisión de salir e ir al río. El río es el mundo, el río es afuera, donde tenemos que ir a buscar. El pescador tiene que salir de la casa e ir a buscar los peces. Amén. Así nosotros también necesitamos salir de las cuatro paredes y ir a llevar el evangelio de Jesucristo. Dice, utilizar el equipo que tengamos a mano. Eso aprendieron con el maestro de estos pescadores. Dice, a usar toda oportunidad para presentar el evangelio. Usar todo método que mejor se adapte, ¿verdad?, a las necesidades. Métodos. ¿Qué métodos usa el pescador? El pescador usa el método del anzuelo, ¿verdad?, para sacar el pescado, ¿verdad? Él usa el anzuelo y en el anzuelo le pone una carnada, ¿verdad? Allá esa carnada no es que le va a poner cualquier carnada, sino que le va a poner la carnada que el pez quiere, que el pez necesita. Entonces nosotros, cuando llevamos el evangelio, la carnada que llevamos nosotros es la palabra de Dios, ¿verdad?
porque es la que el hombre, el ser humano está ya necesitando esa palabra. El hombre está ya sediento, entonces necesita esa palabra que le cambie, que le transforme, que le llene, que le purifique el alma. Y la palabra no volverá vacía, sino que hará el efecto al 100%. Otro método, verá, después, aparte del anzuelo, el anzuelo también es un evangelismo personal, es un evangelismo de mano a mano, ¿verdad? En el cual se puede ganar nomás un peso o a veces dos. El arpón es otro, ¿verdad? El arpón es otro método que usa el pescador para sacar los peces. Este método es diferente al anzuelo. Este método lo utilizan los pescadores para cazar los peces más difíciles con el arpón, porque estos peces son tan listos que ya no se tragan el anzuelo. Entonces son los peces más difíciles, ¿verdad? Es como tipifica a dos cristianos que son más duros para venir a Cristo. Hay hermanos que somos más dóciles y con poquito ya estamos llorando, ya estamos arrepentidos, pero hay otros que no. Hay otros que necesitan que lo vayan a buscar a las corrientes. Entonces el pescador, como ese es su trabajo de él, allá se va a meter a las corrientes, ¿verdad? Allá anda en las corrientes buscando aquel pescado, y aquel pescado es rápido, pero el arpón es el pescador es experto, y cuando el pescado cruza, el arpón, el pescador le suelta el arponazo y lo clava. Donde clava el arpón, el pescado viene de regreso, pero ese pescado viene ya herido. Ese pescado viene golpeado. Así son aquellos hermanitos que cuando no quisieron venir con el anzuelo, no quisieron venir con el evangelio por la buena, entonces Cristo los trae por las malas. Ya llegan heridos, ya llegan lastimados, ya llegan con la cicatriz del arponazo, pero de que vienen, porque cuando estamos en la promesa, Cristo nos trae, porque Cristo es bueno, Cristo es misericordioso, y la palabra de Dios dice que mejor venir que sin un ojo y no que se pierda todo tu cuerpo, mejor sin una mano, pero que tu cuerpo no va al infierno, mejor como sea, lastimado como sea, pero venir a los pies de Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Así es que, amado amigo, amado hermano, amado amigo, tú que me escuchas, no esperes que el Señor te traiga arponeado, no esperes que el Señor que te lastime Satanás, porque el que te clave el arpón no es el mismo Cristo, sino hay en el mundo. Allá te hacen lo que sea, y hasta que ya están ya enfermitos, hasta que ya están en el hospital muriéndose, sigue ahí entonces. Pero no esperes porque tal vez tengas misericordia o tal vez no tengas, pero el tiempo, el momento es ahora, el día es ahora en que tú puedes venir a Jesucristo. Jesucristo te está llamando, te está diciendo: ven a mí, hijo mío, Cristo te ama, Cristo te quiere, ven a los pies de Jesucristo. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Si oyeres hoy mi voz, dice Jesucristo, no la mía, la de su palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Glorificado sea para siempre. Otro método para el evangelismo es la red, ¿verdad? Ya la red es un trabajo ya en equipo, ¿verdad? Ya van y tiran y vienen muchos peces. Amén. Y otro número 4, ¿verdad? Me llamó la atención de este otro. Dice el trasmayo, ¿verdad? El trasmayo para la pesca. Este es más eficaz que la red. Este trasmayo es más grande. Y cuando se tira agarra muchos peces. Pero para utilizar este método en la iglesia se necesita una unidad. Se necesita un buen grupo, porque este trasmayo no lo hace un solo hombre, no lo hace el pastor solo. Usted no va a ir con un trasmayo a tirarlo y va a sacar los peces. Necesitan varios, y muchas veces se van a lo profundo y se tiran unos hombres por aquí, otros hombres por allá, y rodean el río. Pero lo glorioso y precioso que cuando entre todos han rodeado el río y van sacando y van orillándose, pero mire, cuando vienen con esos trasmayos, vienen, mire, amados hermanos, aquellos grandes cantidades de pescados.
qué maravilloso. Y después empiezan a celebrar por todo, la alegría por todos esos pecados que han logrado cazar. De la misma manera, amado amigo, amado hermano, si usted se une en su iglesia, si todos nos unimos a tirar ese trasmayo espiritual, a regar esa palabra entre todos, a hacer un vallado, a ayunar primero, a prepararlo y a ir ahí en esa gran red a tirarla en el nombre de Jesucristo, se van a ganar muchas almas y va a haber mucho buen resultado. Pero para este trabajo se necesita mucha gente, se necesita unión, se necesita disponibilidad y se necesita sobre todo unidad, ¿verdad? Porque cualquiera dice estamos unidos, pero estamos divididos. La unidad es perfecta en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo propósito, en algo que no uno se va a llevar la vanagloria, porque ese es el problema, que las almas no se salvan porque la gente se vanagloria. Ay, miren lo que hice, miren las almas que me gané. No, y entonces Dios no obra por eso, porque quien gana las almas es Cristo, quien convence al hombre de pecado es Cristo, la obra es de Cristo, quien gana es Cristo. No es con nosotros, pero el hombre se empieza a exaltarse, y eso a Dios no le agrada. Que alabado y glorificado sea el precioso nombre. Es muy importante llevar este evangelio, seguir predicando el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Con el maestro ellos aprendieron a llevar el evangelio, a salir afuera, ¿verdad? ¿A dónde aprendieron estos pescadores a llevar el evangelio? ¿Verdad? A llevarlo a las casas, afuera, a llevarlo a las calles. Jesucristo predicaba en las calles, ¿verdad? En las plazas, ¿verdad? En las plazas, en un lugar público, él se ponía ahí. Ahí se ponía, ¿dónde más? A la orilla del mar, donde estaban la gente comprando pescado. Donde estaban ahí, él utilizó un barco prestado y de ahí les anunció y les predicó, ¿verdad? En una barca prestada. ¿Qué significa todo eso? Que nosotros, amados hermanos, necesitamos salir, necesitamos expanderlo, necesitamos ir. Este no es un trabajo solamente del pastor, de los líderes, es un trabajo de todos en unidad. Y usted tal vez dirá, yo no puedo ir, pero puedo interceder. Yo no puedo ir, pero de una u otra manera se hace el trabajo todos en equipo, en unidad, y el Señor Jesucristo va a obtener grandes resultados, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y todos aquellos que hagan este trabajo van a recibir una recompensa no material, amado hermano, porque lo material eso a Dios no. Eso no importa, amados hermanos. ¿De qué le aprovechare al hombre que ganare todo el mundo y granjeare todo el alma? Porque ese es el horror de nosotros muchas veces, que nosotros solo esperamos ganancias monetarias. Cristo paga y paga bien, amado hermano, pero Cristo, el reino de los cielos no es de esta tierra, es allá en la patria celestial, es allá donde se recibirá la recompensa, es allá donde recibiremos. Amén. ¿Qué pasa? A veces hay personas que dicen, hermano, yo no me gusta ir a evangelizar porque a mí me rechazan. Hay gente que dice, yo no voy a evangelizar porque, mire, la gente no quiere nada con lo de Dios. Y yo, hermano, yo no me gusta porque no me gusta cuando me desprecian, cuando me rechazan. Entonces aquí vamos a hablar de eso, cuando nos rechazan. Mateo capítulo 10, versículo 14. Dice, si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, cuando le evangelicemos y le prediquemos, salid de aquella casa, ¿verdad? Y sacudid el polvo de vuestros pies, ¿verdad? Pero esa casa ya será, ¿cómo se llama? Va a recibir condenación por rechazar el evangelio de Jesucristo. Lucas capítulo 6, versículo 22. Bienaventurados seréis, dice, cuando los hombres os aborrezcan por predicar el evangelio. Muchas veces somos aborrecidos. Amén. Y qué bueno que por el mundo, ¿verdad? A veces, pero a veces no. A veces de los mismos hermanos de la iglesia. Eso es duro. Que el mismo otro hermano empieza a sentir celo. Ay, y ese que se cree, y ese aquí, es que ese allá. Qué triste eso, hermano. Eso no debe existir en las cosas, en las
casa de Dios ni en el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo es un evangelio puro. El evangelio de Jesucristo es el evangelio del reino. Pero esas personas en aquel día dirán: Señor, Señor, si yo en tu nombre hacía esto, yo en tu nombre hacía el otro. Pero dirá: apartados de mí, allá al fuego eterno preparado. Pero que bienaventurado aquellos que les diga: venid, benditos de mi Padre, pasar allá a recibir el galardón que Dios te ha dado. Entonces dice Lucas capítulo 6 verso 22: bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, rechazando vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquellos días, ¿verdad? Eso, mire qué precioso, qué palabras que los del Señor, cuando lo rechacen y hablen de uno por él, le habla el evangelio. Dice: gozaos en aquel día y alegraos, ¿ya? Porque aquí vuestro galardón es grande. ¿A dónde? Ahí en el cielo, amado hermano. Es que allá son las recompensas. Amén. Pero la gente mal enseña el evangelio y dice: no, trae porque Dios te va a dar aquí, Dios te va a dar aquí, que la tierra que tú, esa será tuya. No, amado hermano, esas promesas ya fueron para Israel. Nuestro galardón será grande allá en el reino de los cielos. Dios paga y paga muy bien. Dice: aquí yo vengo pronto, dice nuestro Jesucristo, ¿verdad? Y mi galardón es ¿con quién? Conmigo, para recompensar a cada uno según su obra, como haya hecho acá en la vida, como haya sembrado, como hayas trabajado. Él viene con esa recompensa. Dice: aquí yo vengo pronto. Cristo viene pronto. Ese debe ser el mensaje cristocéntrico. Cristo está a las puertas. Cristo viene. Ya las señales están cumplidas. Ya Mateo 24 que dice: oiréis de guerra, de rumores de guerra, nación contra nación. El hijo se levantará contra el padre, la hija contra la madre. Todas esas profecías ya están cumplidas de hace tiempo. Solamente falta que suene la trompeta, que Cristo venga a recoger a los escogidos y se los lleve, para que este mundo sea levantado, lo que se conoce el personaje como el anticristo, que gobernará con poderes satánicos todo este país, todos estos países. Será un solo, pero la iglesia no estará aquí, porque la iglesia se conoce como la novia de Jesucristo. Pero cuando viene en la segunda venida, Juan ya no la miró como la novia, sino que la miró como la esposa que venía del cordero, de esposa del cordero, que venía ataviada como ahí gloriosa. Eso es la iglesia que vendrá ahí ya, amado hermano. Y que aquí yo vengo pronto, dice Jesucristo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, mire, a cada uno individualmente, según sea su obra. Galardón. Él viene con ese regalo, Él viene con ese premio para usted que se ha esforzado, para usted que se ha cuidado, para usted que ha ganado almas para Cristo, para que usted que ha extendido el evangelio de Jesucristo. Ahí viene ese galardón para usted. Amén. Segunda de Crónicas dice: pero esforzaos vosotros y no desfortalezcáis vuestras manos, pues hay recompensa por vuestra obra. Hay recompensa, amado amigo. Hay recompensa, amado hermano, para aquel que anuncia el evangelio, para aquel que anuncia que Cristo viene, para aquel que hace el trabajo para Dios, para aquel que lo hace para el Todopoderoso, para aquel que siente amor por llevar este evangelio. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Le damos la gloria al que vive y permanece para siempre. Dios te bendiga, amado amigo, amado hermano. Gracias por tu tiempo, por haber escuchado este mensaje de tu palabra. Si este mensaje te ha tocado, amado amigo, amado hermano, y tú necesitas fortaleza, y tú necesitas, si tú quieres, trabaje y comience a evangelizar. Y amado amigo, si te ha tocado este mensaje y tú quieres, busca una iglesia donde congregarse y donde se predique la palabra como está escrita, y busque y entréguese a Jesucristo, porque Cristo anda a punto de venir a buscar su pueblo, y usted puede ser parte de ese pueblo para irlos con el Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén.